Buenos días o buenas tardes, chicos. Vamos entonces a desarrollar el tema de crecimiento. Hoy vamos a hablar del crecimiento bacteriano. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de crecimiento bacteriano o crecimiento microbiano? Nos estamos refiriendo al aumento del número de microorganismos de una población a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es importante que quede claro que no nos referimos al crecimiento de un único microorganismo. En ese caso hablaríamos de un ciclo celular, sino al crecimiento demográfico de una población. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos del aumento ordenado de todos los componentes de un organismo y no solamente de algunos de ellos. En el caso nuestro, en el caso de los organismos unicelulares, el crecimiento conduce a un aumento en el número de células más que a un aumento en el tamaño celular. El crecimiento de una población resulta de la suma de los ciclos celulares de todos los individuos que la integran. Este crecimiento suele ser asincrónico, es decir, no todos juntos, no todos al mismo tiempo, sino en tiempos diferentes, porque cada microorganismo se encuentra en un tiempo diferente de su ciclo celular. El crecimiento de una población bacteriana lo podemos medir mediante dos parámetros: la densidad microbiana, que sería expresar la masa celular por volumen, y la concentración celular, que sería hablar del número de células por volumen. En aquellos cultivos en que las células tienen todos sus nutrientes disponibles y se multiplican sin inconvenientes, ambos parámetros van aumentando paralelamente y hablamos de crecimiento equilibrado. Este crecimiento equilibrado puede convertirse en desequilibrado si algún factor físico-químico, generalmente como temperatura, nutrientes o pH, lo altera y ese factor definitorio pasa a llamarse factor limitante. El ciclo celular consta de tres etapas bien diferenciadas. Una primera etapa que transcurre entre el nacimiento de la célula y el inicio de la replicación del cromosoma. La segunda etapa que ocurre mientras ocurre la replicación del cromosoma, y la tercera etapa que transcurre desde el fin de la replicación y la división celular hasta el origen de dos nuevas células hijas. Se han identificado varias proteínas importantes que se consideran esenciales para la división celular. En el proceso de división celular de los eucariotas es importante una proteína que se denomina FTSZ. Es una proteína del citoesqueleto de las bacterias que se ensambla en un anillo para mediar durante la división celular bacteriana. Esta proteína es el equivalente procariótico a la tubulina de las células eucariotas. Está codificada por el gen FTSZ y su nombre proviene de Filamenting Temperature Sensitive Mutant Z, haciendo referencia a la hipótesis de que los mutantes de Escherichia coli que carecen de este gen crecerían como filamentos por la incapacidad de las células hijas de separarse unas de otras durante la división celular. Estas proteínas forman en la célula un aparato de división llamado divisoma. Este anillo aparece en la célula cuando el nucleoide empieza a segregarse. La división del DNA ocurre antes de que se forme el anillo. Luego se degrada. Las proteínas FTSZ están distribuidas universalmente en procariotas, tanto en los géneros bacterias como en arquea. Es una proteína con actividad enzimática. Y el cese de la síntesis del DNA parecería ser la señal de formación del anillo. En la primera fila vemos cómo se visualizaría esto en un contraste de fases. En la segunda fila lo que se realizó es una tinción del nucleoide.
La tercera fila nos muestra una tinción específica de este tipo de proteínas FTS y la cuarta es una combinación de la segunda y tercera fila. Estas proteínas son claves para la división celular. Hay mucho estudio realizado sobre ellas, no solo en microbiología básica, sino también en farmacología, porque muchos fármacos actúan a este nivel. Vamos a hablar de los parámetros del crecimiento. Hay dos parámetros importantes. Una es la velocidad de crecimiento, designada como K, que me habla del número de generaciones por unidad de tiempo. Y la otra es el tiempo de generación, denominado G, que es el tiempo requerido para duplicar el número de células de una población. Así que vemos que K es el número de generaciones por unidad de tiempo y G es la inversa, 1 sobre K, o también tiempo sobre el número de generaciones. Si expresamos el número de generaciones en términos fácilmente medibles como n y n0, es decir, como el número de células en un determinado tiempo y el número inicial de células, se pueden calcular K y G, es decir, la velocidad y el tiempo de generación. ¿Para qué sirve esto? Es útil para ver la velocidad de crecimiento en distintas condiciones de cultivo y para probar el efecto positivo o negativo de algún tipo de tratamiento. Cuando una célula se divide, su población aumenta en modo exponencial. N me da el número de generaciones en un determinado tiempo. Por ejemplo, 5 horas. Yo digo que en 5 horas hubo 14 generaciones. Entonces, si yo a esta ecuación aplico el logaritmo, voy a lograr este logaritmo de n en el tiempo t es igual al logaritmo de n0 más el número de generaciones por el logaritmo de 2. Y si después n, voy a que es el logaritmo de nt menos el logaritmo de n0, todo dividido 2. Y si lo resuelvo, me va a quedar 332 por el logaritmo de nt por el logaritmo de menos el logaritmo de n0. Debido a la progresión geométrica en base 2, existe una relación directa entre el número de células presentes inicialmente en el cultivo y el número presente tras un periodo de crecimiento exponencial. Por eso, nt es igual a n0 por 2 a la n. K dijimos que era n sobre t y K me da el número de generaciones en función del tiempo. ¿Sí? Acá tenemos cómo despejarlo. Y G, el tiempo necesario para que se duplique la población, es 1 sobre K. Vamos a hacer un ejemplo del cálculo de K. Vamos a suponer que mi N0 son 1000 colonias y mi N al tiempo T son 100.000 colonias. Aplicando los dos logaritmos me quedan 3 y 5 y el tiempo que tardó fue 4 horas. Por lo tanto, K es 3,32 por 5 menos 3 sobre 4 y G lo calculo como 1 sobre K o 4 dividido n. Resumiendo, si conozco nt y n0, puedo calcular el tiempo de generación, puedo calcular las generaciones. Y conociendo n, puedo calcular la velocidad de crecimiento y el tiempo de generación. ¿Cómo son ejemplos de tiempos de generación en condiciones óptimas? Bueno, por ejemplo, para el bacilo Steriotermófilos, a la temperatura óptima de crecimiento que son 60 grados, su tiempo de generación son 11 minutos.
La Escherichia coli, con una temperatura óptima de crecimiento de 37, tiene un tiempo de generación de 20 minutos. Mycobacterium tuberculosis, 360 minutos. Treponema pallidum, 1980 minutos. Si hablamos de rangos típicos de tiempo de generación, por ejemplo, en bacterias va de 0,3 a 2 horas, en levaduras va de 1 a 4, en hongos filamentosos de 2 a 4 horas, microalgas de 18 a 35 y células animales, células in vitro, entre 20 y 40 horas. En la naturaleza, los microorganismos nunca están solos. Usualmente coexisten en biofilms. ¿Qué es un biofilm? Ya lo hemos nombrado varias veces. Un biofilm es un grupo diferente de microorganismos, distintos microorganismos entre ellos, organizados en capas sobre una superficie. Y en estos biofilms juegan un rol muy importante, papel como la cooperatividad entre las diferentes especies de microorganismos o incluso la competencia entre ellos. En cambio, cuando estamos en el laboratorio, los microorganismos son estudiados como cultivos puros generalmente, crecidos en abundancia de nutrientes, con densidades muy altas, y este tipo de cultivos se denominan cultivos estáticos en batch o cerrados. Bueno, acá tenemos un grafiquito para recordar cómo se forma un biofilm, ¿sí? Las bacterias libres, flotando, perciben una superficie. A partir de esto elaboran señales químicas para coordinar la formación de estructuras, se inician esas estructuras y también se comienzan a liberar sustancias polisacáridas que forman cubiertas protectoras. Esto activa genes, se produce la síntesis de proteínas y a partir de allí se genera este consorcio de microorganismos que conviven protegiéndose unos a otros y que se denominan biofilm. Cuando hablamos de estos cultivos puros en sistemas cerrados, es la modalidad de los crecimientos de cultivo en un laboratorio. Son generalmente en medio líquido, en tubo, en matraz, ocurre en un volumen fijo de medio de cultivo y ese volumen fijo de medio de cultivo es modificado por los microorganismos durante su crecimiento hasta que el medio se agota. Esto ocurre cuando no hay un aporte continuo de nutrientes ni tampoco hay una retirada de productos tóxicos de desecho. Por lo tanto, ese medio no se va renovando y su composición va cambiando en el tiempo. En estos sistemas cerrados hacen esta situación que la velocidad de crecimiento vaya cambiando a lo largo del tiempo y lo que obtenemos es una curva de crecimiento típica dividida en varias fases y que son la fase de latencia o fase lag, la fase exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. La fase lag. Durante la fase de latencia, las bacterias se adaptan a las condiciones de crecimiento. Es el periodo en que las bacterias individuales están madurando y no tienen aún la posibilidad de dividirse. Y durante esta fase de adaptación del ciclo de crecimiento de las bacterias, se produce síntesis de ARN, enzimas y otra molécula. A continuación viene la fase exponencial. La fase exponencial, o también denominada logarítmica, es un período caracterizado por la duplicación celular. El número de nuevas bacterias que aparecen por unidad de tiempo es proporcional a la población actual. Si el crecimiento no se limita, la duplicación continuará a un ritmo constante. Por lo tanto, el número de células de la población se duplica con cada periodo de tiempo consecutivo.
Para este tipo de crecimiento exponencial, la representación gráfica del logaritmo del número de células frente al tiempo genera una línea recta. La pendiente de la recta en la figura depende de la base del logaritmo utilizada y dependiendo de esa base, en la literatura se han designado diferentes nombres a la pendiente y se han aplicado diferentes fórmulas para su estudio. También afectan a la pendiente las condiciones de crecimiento, que afecta a la frecuencia de eventos de división celular y a la probabilidad de que ambas células hijas sobrevivan. Sin embargo, el crecimiento exponencial no puede continuar indefinidamente porque el medio llega pronto al agotamiento de nutrientes mientras se acumulan los desechos. Iniciamos entonces la fase estacionaria. En esta fase, la tasa de crecimiento disminuye como consecuencia del agotamiento de nutrientes y la acumulación de productos tóxicos. Esta fase se alcanza cuando las bacterias empiezan a agotar los recursos que están disponibles en ellas. Se caracteriza por un valor constante del número de bacterias a medida que la tasa de crecimiento de las bacterias se iguala con la tasa de muerte bacteriana. Luego pasamos a la fase de muerte, que es la última etapa en donde los microorganismos quedan sin nutrientes y mueren. Vamos a ver cómo sería el gráfico de estas 4 fases. Vamos a graficar en función del tiempo en el eje de las X el logaritmo de células viables. Lo primero dijimos era la fase de latencia en que no había cambio en la velocidad de crecimiento, no había producción de nuevas células. Luego tenemos la fase de crecimiento exponencial, en donde el número de células se va duplicando permanentemente hasta que se produce el agotamiento de los nutrientes y el aumento de metabolitos e iniciamos la fase estacionaria. Y por último, cuando no quedan más nutrientes, los microorganismos mueren y entramos en la fase de muerte. ¿Sí? Ahí tenemos las pendientes y cómo de acuerdo a la velocidad de crecimiento será la pendiente de esa recta. Bueno, cualquier parámetro, acá teníamos cómo calcular el mu, que es la velocidad instantánea específica de multiplicación. Si reordenamos e integramos, al convertir los logaritmos naturales en logaritmos decimales, vamos a llegar a esta ecuación en la que el mu es el logaritmo de 2 sobre g o 0,693 sobre g. Si conozco k, lo puedo calcular dividiéndolo por k. Una aplicación especialmente importante del mu es el quimiostato. Mu y K son expresiones del mismo proceso de crecimiento de una población que se incrementa en modo exponencial. Mu es la constante de velocidad instantánea de cada una de las células. K es el valor promedio para esa población en un periodo de tiempo finito. ¿Qué ocurre cuando la concentración... Vamos a imaginar qué pasa con la concentración de nutrientes, la velocidad de crecimiento y la producción de células en un cultivo cerrado. Es lo que se denomina curva de Monod. Estamos graficando la concentración de nutrientes con respecto al mu. Nutrientes en el eje de las X y mu en el eje de las Y. Hay una porción, la primera porción, en que el número de nutrientes afecta el mu, mientras que cuando se llega al mu máximo, la producción es afectada, pero el número de células, el mu no cambia, solamente cambia el número de células.
Es parecido a lo que ocurre en las enzimas con la ecuación de Michaelis-Menten cuando tenemos la saturación del sustrato, la saturación de la enzima, perdón, por la cantidad de sustrato presente. En un cultivo cerrado no se renuevan los nutrientes, por lo cual las condiciones varían en el tiempo. El crecimiento es exponencial durante pocas generaciones. La concentración del nutriente limitante modifica la velocidad de crecimiento y la concentración de microorganismos. El control independiente de estos parámetros es imposible. En cambio, cuando hablamos de un crecimiento continuo, hablamos de sistemas abiertos y tenemos dos ejemplos, el quimiostato y el turbidostato, ¿sí? ¿Cómo nos imaginamos un quimiostato? Un quimiostato es un cultivo que se realiza en un recipiente por donde existe renovación del medio de cultivo por un lado y eliminación de desechos por el otro. Es un cultivo cerrado, la concentración del nutriente limitante afecta la velocidad del crecimiento como el número de células por mililitro. A bajas de concentraciones de nutrientes se ven afectadas tanto la velocidad de crecimiento como la producción celular. En el Turbidus es el dispositivo más comúnmente usado para cultivo continuo. Su diseño y manejo permite control de la densidad de la población y de la tasa de crecimiento del cultivo. Como decía, consiste básicamente en un tanque agitado que opera con dos elementos de control: la tasa de flujo y la concentración de un nutriente limitante, tal como la fuente de carbono o nitrógeno. Los demás nutrientes en el medio se encuentran en exceso y junto con el nutriente esencial determinado como factor limitante son aportados al tanque continuamente desde un reservorio, al mismo tiempo que se saca del recipiente el exceso de microorganismos y de medio. En el quimiostato, la tasa de crecimiento se controla por la tasa de flujo o tasa de dilución, que es la velocidad a la que se bombea el medio en el tiempo, mientras que la densidad de la población está controlada por la concentración del nutriente limitante. Si la tasa de dilución se incrementa y la concentración de nutrientes es constante, la densidad de la población es constante y la tasa de crecimiento se elevará. El nutriente limitante será completamente usado en estas condiciones. Si la tasa de dilución se eleva muy alto, los microorganismos pueden ser removidos en su totalidad fuera del recipiente antes de que se reproduzcan, dado que la velocidad de flujo superaría a la velocidad de crecimiento. Cuando el sistema está en equilibrio, el número de células, es decir, la densidad de la población, y el estado nutricional permanecen constantes. A esto se lo conoce como estado estable o estado sostenido. En un cultivo cerrado, la concentración de nutrientes afecta la velocidad y la producción de microorganismos. A bajas concentraciones de nutriente, la velocidad de crecimiento disminuye. El estado de equilibrio se alcanza y el número de células y el estado metabólico permanece en condiciones constantes. Algunos comentarios sobre este gráfico. La densidad del cultivo es muy similar en un amplio margen de tasas de dilución. Este margen es el más adecuado para hacer estudios en el quimiostato. En cambio, el valor del tiempo de generación, G, varía ampliamente. O sea, el quimiostato puede obtener
tasas de crecimiento muy diferentes sin que se afecte la densidad celular. Sin embargo, a valores extremos de dilución se puede ver que el equilibrio se rompe. A altas tasas de dilución, la concentración microbiana cambia rápidamente y en un margen estrecho el cultivo puede drenarse totalmente. Es decir, el cultivo se lava porque su velocidad de crecimiento es inferior a la tasa de dilución. Por el contrario, a muy bajas diluciones, el quimiostato no funciona si el nutriente limitante es la fuente de energía. Ello se debe a que en esas condiciones la fuente de energía solo se usa para reacciones de mantenimiento de la integridad celular, pero no queda para el crecimiento. A este valor lo llamamos energía de mantenimiento. Los procesos relacionados con esta energía de mantenimiento son el potencial de membrana, el transporte de solutos y la renovación de proteínas. El quimiostato permite elegir la densidad de las células a las que se quiere trabajar. En un medio donde exista algún nutriente limitante, o sea, cuya concentración está por debajo del límite de eficiencia de las permeasas, el crecimiento balanceado es de tipo restringido. D es la velocidad de dilución, F el caudal de entrada de medio de cultivo fresco. B es el volumen del recipiente de cultivo. Dn es la salida de biomasa del volumen de cultivo. Si mu es mayor que D, solo hay energía para mantener la estructura celular y la integridad, energía de mantenimiento. A muy bajas diluciones, el quimiostato no funciona si el nutriente limitante es la fuente de energía. Si logramos que el factor de crecimiento mu se haga igual al factor de dilución D, entonces la derivada de X sobre la derivada de T es 0 y por lo tanto la concentración de células se hace constante. El cultivo se encuentra entonces en estado dinámico de equilibrio. Las pérdidas de células por drenaje se compensan con las ganancias por crecimiento. La concentración de microorganismos en el recipiente de cultivo permanecerá constante. Se logra el estado estacionario en el cual las pérdidas de células por drenaje se compensan con las ganancias por crecimiento. Las poblaciones de los quimiostatos pueden mantenerse a velocidades constantes por largos periodos, meses e incluso años. Aplicación de los quimiostatos, del cultivo continuo en quimiostato. Nos sirven para estudios ecológicos porque se pueden estudiar poblaciones mixtas para ver cómo compiten por los sustratos, que son escasos. Se pueden estudiar cambios en las poblaciones. Se revelan interacciones que no se evidencian con cultivos cerrados. Se pueden hacer aislamientos y se ha conseguido aislar recientemente una bacteria cuyo G es de 6 minutos. El turbidostato presenta algunos inconvenientes porque es difícil de manejar y ajustar. Si las bacterias si las bacterias tienen tendencia a adherirse a las superficies, los resultados de la densidad óptica quedan falseados e infravalorados. Entonces, en el quimiostato, F se mantiene constante y mu se ajusta a esa velocidad. En el turbidostato, en cambio, la absorbancia controla F y se ajusta a esa velocidad de F. Los cultivos de crecimiento asincrónico son aquellos donde cada microorganismo se encuentra en un punto diferente del ciclo celular.
Es decir, son cultivos en los que todos los individuos de una población están en la misma etapa del ciclo celular. Una curva de crecimiento sincrónico, en cambio, es diferente. Todas se encuentran en el mismo tiempo y por lo tanto el número de células del cultivo permanece aproximadamente constante durante el tiempo en que las células recién formadas aumentan de tamaño. Luego el número de células se duplica de manera brusca. ¿Cómo podemos lograr un crecimiento sincrónico? Bueno, para lograr un crecimiento sincrónico tenemos dos metodologías: la inducción o la selección de microorganismos. La inducción mediante cambios repetitivos de temperatura o suministro de nutrientes. Y la selección mediante la filtración o centrifugación diferencial. ¿Cómo lo hacemos con filtración? Bueno, es la técnica de Henstetter-Cumming y lo que se hace es utilizar ciertas bacterias que tienen gran afinidad con los filtros de nitrato de celulosa. Se filtra un cultivo asincrónico, se invierte el filtro y se hace pasar medio fresco. Las bacterias ligadas débilmente se van y las únicas células bacterianas que quedan son las que han surgido por división. Estas células, eluidas en cada momento concreto y por lo tanto de la misma edad, me sirven como células fundadoras de un cultivo sincrónico. Bueno, con esto damos por terminado el tema de crecimiento, que lo pueden leer también del Brock, 12ª edición.